Bienvenidos a otro episodio de TC View Podcast. Yo soy su anfitrión Brady Tapia. El día de hoy estaremos en conversación con Carlos de Lara, controlador radar, piloto privado con vasta experiencia ya más de 10 años en el ámbito de control radar. Y vamos a hablar de un tema un poco trágico sobre el accidente de Kobe Bryant y 8 personas más que perecieron un trágico accidente en la localidad de Calabazas, Los Ángeles. Personalmente para mí fue una tragedia que llegó verdaderamente en mi interior porque siendo seguidor de Kobe Bryant de los 10 años fue algo que impactó mucho la noticia, no lo quería creer en un principio y se dio un momento en que estaba en una librería, estaba hablando con mi esposo sobre un libro que me regaló hace 2 años que escribió Kobe Bryant y que el cual no he podido terminar de leerlo. Y me estaba comentando eso. Mira el libro que te regalé de Kobe Bryant. Doy una vuelta al pasillo, pasan 2 minutos y luego recibo la trágica noticia. Bastante fuerte que ha movido a todo el mundo en todo el ámbito, no solamente deportivo, también aeronáutico, personal, padre de 4 niñas, que apareció también su niña Gigi junto con él. Bastante trágico el accidente. Fue saliendo del aeropuerto John Wayne a un domingo a las 9:16 de la mañana en un helicóptero Sikorsky 76 Bravo. Eh, el destino era el norte de Los Ángeles. Se dirigía hacia un partido de básquet que tenía la hija Kobe Bryant. Se dirigía con amigos y cercanos que también se dirigían al juego. La duración del vuelo, aproximadamente de 30 minutos del momento del despegue, y todavía se salen hipótesis sobre la posible causa. Por eso tenemos aquí a Carlos, que nos va a explicar exactamente todos esos términos que se utilizaron en la noticia, que muchas personas se preguntan de qué se trata, lo que es el BFR especial, qué es un fly following. Bienvenido, Carlos, al episodio de TCBio Podcast. Muchas gracias, Brady, por la invitación y para mí un honor formar parte de este podcast. De antemano, felicidades por el excelente trabajo que has venido haciendo tú y todo el equipo de ATC View con los podcasts, y gracias por darme la participación. También lamentando mucho el accidente ocurrido. En lo personal, yo no era muy seguidor, nunca he sido muy seguidor del básquetbol, pero sí conocía la figura pública de Kobe Bryant y fue muy impactante la pérdida de él porque conocía que es una persona muy querida tanto por los seguidores del básquetbol como hasta los que no siguen el básquetbol. Y nada. Bien, Carlos, explícanos a nuestra audiencia de qué se trata BFR y el término que tanto se utilizó para referirse al vuelo de Kobe Bryant de BFR especial. Un vuelo BFR es aquel que debe básicamente mantenerse en todo momento en condiciones de visibilidad, de buena visibilidad, y básicamente no estar dentro de nubes. Poder ver a las otras aeronaves y que las otras aeronaves lo vean a él y estar en contacto visual prácticamente en todo el tiempo con el terreno, porque incluso su navegación se debe normalmente a, ok, yo estoy ahora mismo sobre esta ciudad, esta es la avenida tal, y por aquí es que yo voy. O sea que incluso el vuelo BFR no requiere de una navegación extra a simplemente tú estar mirando dónde tú estás y para dónde vas, y evitar el terreno en todo momento y otras aeronaves también. Entonces, lo que vendría siendo el vuelo BFR especial es aquel que tiene un permiso de operar en condiciones no tan favorables. Ya no estamos hablando de una visibilidad ilimitada, ni estamos hablando de prácticamente que no haya nubes. No, estamos hablando ya de visibilidad reducida y puede incluso operar dentro de nubes y eso, y normalmente es asistido por el control de tránsito aéreo. El vuelo BFR especial no solamente es asistido por el control, sino que también el equipo de a bordo de la aeronave debe estar en capacidad de volar por las reglas de vuelo de instrumental. O sea, debe estar en capacidad de volar en condiciones que sean totalmente degradadas, es decir, que no vea para afuera, que no pueda ver el terreno y puede estar dentro de nubes. Entonces, cuando tú cumples con todo eso, se permite que un vuelo BFR
opere en condiciones adversas, en condiciones meteorológicas adversas. Correcto. El caso del helicóptero de Kobe Bryant estaba operando bajo estas condiciones, en condiciones meteorológicas adversas, pero tenía el equipo de instrumento a bordo y también el piloto estaba habilitado para operar instrumentos. Hay muchas personas han traído ciertas incógnitas sobre esa operación y sobre los permisos del piloto y el equipamiento de la aeronave. Se sabe que entre cada aeropuerto hay una información meteorológica de la hora que se emite cada hora. Al comienzo de cada hora se emite una información meteorológica. Entonces, ¿qué sucede? Él no iba hacia un aeropuerto. Él iba a una cancha de básquet donde iban a sostener un juego de básquetbol. Él tenía información meteorológica del aeropuerto que salía del Joe Wayne y las condiciones estaban BFR. ¿Qué sucede en el caso de la FAA de Estados Unidos? Es que la Federación de Aviación, la parte 135, le permite volar BFR especial 3 millas de distancia de visibilidad y él tenía 2.5, o sea que estaba dentro de la casi BFR, estaba BFR especial porque estaba un poco degradado. Entonces él tenía información meteorológica del aeropuerto que salía, pero no el lugar donde iba realmente. Entonces, esa localidad de Casablanca salió también la noticia de que el LAPD, la policía de Los Ángeles, sus aeronaves permanecían en tierra por las condiciones de la zona. Porque la zona de Casablanca, aún así, habían condiciones mínimas para poder operar BFR. Que la policía de Los Ángeles haya decidido dejar todas esas aeronaves en tierra, bueno, es una medida de precaución realmente, pero no era que el vuelo se produjo bajo una ilegalidad o en contra de los procedimientos de la FAA. El piloto estaba cumpliendo con todas las regulaciones de allá y estaba calificado con el rating de IFR como piloto, que podía volar esas condiciones. La aeronave tenía los equipos a bordo, pero lo que se cuestiona también es que esa compañía tenía un certificado para operar solamente BFR, o sea, bajo condiciones fuera de nubes, buena visibilidad, buen clima. ¿Qué sucede entonces? Que el piloto era instructor IFR de helicóptero, o sea, él daba clases a otros pilotos para volar bajo condiciones adversas, meteorológicas adversas. IFR tampoco quiere decir que siempre está lloviendo o que no se ve nada, simplemente es una regla de vuelo que se basa en la utilización de equipamiento a bordo de la aeronave. Y el piloto, lo que tenía poca experiencia volando IFR, se lo publica de que él, como volaba en esa compañía privada de vuelos, entonces él no tenía mucha experiencia practicando sus vuelos IFR. Así mismo es. Y hay algo que también hay que destacar, es que el hecho de la operación del helicóptero sucede con frecuencia que el helicóptero induce al piloto a proceder en condiciones meteorológicas adversas. ¿Por qué? Porque a medida de que el helicóptero te facilita tu poder aterrizar en cualquier área, tú te sientes más confiado a arriesgarte a continuar. Pero ¿qué sucede? Me han preguntado de que por qué el piloto no se detuvo. Bueno, estoy en condiciones meteorológicas adversas, estoy rodeado de montaña, ¿por qué no se detuvo? O sea, ¿por qué no hace lo que llaman en inglés el hover? El hover. El problema está que para tú hacer eso, tú tienes que tener referencias, tú tienes que poder ver el terreno, porque las indicaciones no te permiten tú saber que tú estás fijo, que tú no te estás moviéndote ligeramente hacia el lado o hacia el otro lado, o incluso hacia atrás. Tú no tienes forma de saberlo si tú no estás mirando. El helicóptero realmente está hecho para tú volar por encima de 30 nudos. Por debajo de 30 nudos, tú tienes que estar mirando el terreno todo el tiempo y así estar ubicado en todo momento con relación a si te estás desplazando a un lado o al otro. Porque si no, la indicación de a bordo no te lo permite. Entonces, por eso él tenía que continuar el desplazamiento en todo momento prácticamente, incluso Exacto. cuando se metió en condiciones meteorológicas adversas. Y que inclusive cuando hace el hover, viene entonces el efecto de los vórtices, que son esas masas de aire que salen alrededor de la aeronave y que le van a causar inestabilidad a la aeronave y puede que al piloto le lleve a perder el control de la aeronave. Entonces no conviene estar tan bajo cerca del terreno que no estás viendo, haciendo hover, que pueden llevar a que los vórtices entonces te causen
un efecto negativo sobre el vuelo de tu aeronave. Como tú dices, tiene que estar a constante desplazamiento. Interrogaron a los oficiales de NTSB, la National Transportation Security Board, sobre el ascenso que tuvo la aeronave repentino. O sea, tuvo un régimen de ascenso y luego entonces aparentemente perdió el control de la aeronave y tuvo un descenso brusco. Ellos le llamaron como de alto impacto. Se le advirtió, el último controlador que tuvo contacto con el piloto le dijo que no percibía su señal en el radar, que estaba muy baja, que no podía darle el famoso flight following. Famoso flight following del que el Carlos nos va a explicar un poco ahora. Sí, y de hecho, antes de proceder al flight following, en ese último momento, según los informes preliminares de la NTSB, ellos dicen que ahí aparentemente el piloto ya abandona la intención de continuar el vuelo en dirección hacia su destino y quiere ya retornar, pero como conoce el terreno elevado, intenta ascender no solamente para liberarse del terreno, sino que también para poder recibir los servicios del flight following, del control de tránsito aéreo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que creen que sucedió? Que la aeronave entonces ya entra en condiciones en la cual no tiene ninguna referencia absoluta y el piloto pierde el control de la aeronave, y porque ese descenso es de aproximadamente 2.000 pies por minuto, que la NTSB dice que ese es un descenso que aparenta ya fuera de control y es el que termina impactando Colina, la loma. Sí, él estaba, cuando perdió comunicación con el controlador estaba a 2.300 pies. Como tú dices, 2.000 pies por minuto hizo el descenso. O es un piloto experimentado, o sea, no estaba hablando tampoco de un novato volando la aeronave. Él tenía 8.200 horas como piloto de helicóptero y en noviembre del 72 Coeser tenía 1.250 horas. 10 años de experiencia en la compañía. O sea que él sabía lo que estaba haciendo, conoció la ruta, pero cuando suceden estos casos, estos accidentes en aviación, siempre es una cadena de errores. Por eso que hay que investigar bien a fondo qué sucedió, porque inicia y desencadena un accidente, es porque se cometieron varios errores, no un solo error. Es que realmente los casos de vuelos VFR que encuentran condiciones adversas es un número alarmante, La FAA lo tiene publicado y son el 72% de esos casos terminan en fatalidad. 72% de esos casos, o sea, tú me estás hablando que de 100 que entraron en 72 terminaron accidentados con muertes. Es de hecho lo que más muertes causa en aviación general. Vuelos VFR que ingresan en condiciones meteorológicas adversas. Bueno, en estos 10 años que tengo como controlador, yo he visto ya aquí localmente varios casos y ha sido por las condiciones meteorológicas. Así es. Condiciones meteorológicas de helicópteros a la fija, proceden bajo esas condiciones BFR, bajo la mínima, van al aeropuerto con la intención de aterrizar, no llegan, o se le encuentran en las condiciones en ruta, quedan entre una cordillera, se pierden en el mar, se quedan cortos de la pista porque no tienen referencia con el terreno, la pierden. Es alarmante ese número de accidentes que ha pasado realmente. Así es, y de hecho que también hay algo que parte de tu entrenamiento como piloto privado, no la parte de tú conseguir el entrenamiento para piloto instrumental, no. El piloto privado que solamente está capacitado para volar vuelo VFR, tú tienes que tener cierta práctica de control de la aeronave con condiciones meteorológicas adversas. Entonces, ya también con los nuevos dispositivos, con ForeFlight y todo ese tipo de cosas que te presentan el terreno, que te presentan el destino, te dicen el bearing que debes tomar, el rumbo que debes tomar hacia el destino y todo eso, ese tipo de cosas incentiva más. Y que bueno, es un grupo de nubes que nada más tengo que cruzar y ya estoy del otro lado, ya aquí en el iPad me está diciendo que aquí yo no tengo montaña, que todo eso, y me aventuro, siendo un vuelo VFR, me aventuro a eso, y ese tipo de cosas se paga caro en la aviación. Arriesgarse se paga caro en la aviación. Bien, claro. Hay que esperar ya el reporte final, pero ese régimen de descenso tan brusco deja dicho que hubo algún desperfecto de la aeronave. Yo lo he visto haciendo las prácticas recurrentes de autorrotación en helicóptero.
se practica, si tú tienes control de la aeronave, se te apaga el motor principal, los rotores de cola, cualquier perfecto mecánico que tenga la aeronave, ese helicóptero, ellos tienen ese procedimiento de autorrotación que le ayuda, por así decirlo, es para una ala fija, una ala fija es planear en helicóptero, que le ayuda, por así Exacto. decirlo, de llevar el descenso un poco más controlado para evitar tal vez esa caída brusca y así evitar un accidente y una catástrofe. Entonces, en este caso no fue así, no fue así. Bien, Carlos, explícanos entonces qué sería en ambiente radar lo que es flight following. Flight following no es más que, en un lenguaje muy llano, darle seguimiento a la operación del vuelo y asistirlo, pero para yo poderte asistir, para yo poderte dar un rumbo, para yo poderte dar una información, por ejemplo, del tipo que se recibe en el flight following, que no solamente es rumbo, sino que también es información de tránsito, que sea conflicto contigo, también información meteorológica a lo largo de tu ruta, todo ese tipo de cosas. Para eso yo necesito tenerte en contacto radar, y esta aeronave, en el caso de Kobe Bryant, ya estaba por debajo del contacto radar del controlador en cuestión, y por eso no le pudo dar el servicio de flight following. Él le dijo, estás muy bajo para yo poderte dar ese servicio. Y una Pero aeronave que con la investigación entonces se determina que no tenía caja negra. Realmente los helicópteros no suelen tener caja negra. Se dio seguimiento al vuelo fue mediante la ADS-B Bravo, que fue que ayudó a poder determinar su ruta que llevaba el helicóptero y ver realmente qué fue lo que sucedió. Se encontró un iPad también que se entiende que es del piloto, se están recabando todas las informaciones. La TSB en 10 días luego del pasado el domingo, entonces iba a emitir lo que es su reporte preliminar y luego un reporte final a los 18 meses explicando todo con las hipótesis de todo lo que sucedió, lo que entiende que sucedieron y todo eso. El reporte preliminar lo que va a tratar simplemente hechos. Van a ser minuto a minuto lo que pasó con la aeronave, decir todo lo que sucedió y lo que es la información que se tiene. Pues el reporte final de 18 meses sí es lo que va a traer las causas que provocó, así determinar qué fue lo que llevó al mal funcionamiento de la aeronave o al error del piloto. Siempre el factor humano está involucrado en los accidentes de aviación. sí, y eso es, sí, las evidencias permiten determinar cuál fue la causa del accidente, porque como mencionaste que el helicóptero no tiene caja negra, no tiene grabadora de voz tampoco, la NTSB ya en reiteradas ocasiones ha hecho la sugerencia de que sea mandatorio los helicópteros que pueden llevar más de 6 personas, creo que ese es el número, por ahí fue que Sí, no estoy 6 consciente, personas, pero sí, sé sí. que este helicóptero entraba en esa sugerencia, en el que quiere que la FAA ponga mandatorio que todas las aeronaves que operen con más de 6 personas lleven caja negra y lleven grabadora de voz. Pero como dice también la misma NTSB, la FAA es con los muertos que responde. O sea, Ay, con ay. accidentes, a medida de que ya tiene varios accidentes, entonces ahí hay que tomar acción. Sí, sí, yo vi que en ese reportaje los agentes del NTSB hablaron, sacaron en cara eso, o sea, sacaron a la FAA de que hace ya unos años le hizo un reporte de un accidente de helicóptero y la recomendación es obliga a los operadores a tener una caja negra a bordo de los helicópteros. Y no fue así. Caso omiso, y aquí está otro accidente. Esperemos que de este sí se aprenda. Tal vez porque está involucrado una superestrella del deporte y tiene toda la atención mundial. Esperemos que sí le pongan cartas el asunto y que se pueda corregir. Es lamentable que todavía hoy en día en aviación se sigue escribiendo sobre sangre. O sea, es muy trágico. Siempre Así mismo pasa un es. suceso y hay que entonces tomar la medida. Siempre hay que revisar el procedimiento para saber que siempre que se puede mejorar, como hace la NTSB, no hay que esperar que suceda otra tragedia. Carlos, si tú quieres aportar algo más. No, realmente nada más que agregar, lamentando el suceso, y espero que me tengas de vuelta en otro podcast bajo circunstancias un poco más alegres, por así decirlo. Sí, realmente esperemos que sea así y tenerte aquí en camino. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Carlos de Lara, señores, controlador de tránsito aéreo, controlador radar de poco más de 10 años de experiencia, piloto privado, un fiel amigo de hace muchos años
que estuvo con nosotros dando seguimiento al accidente de Kobe Bryant. Luego nosotros haremos otro episodio ya con el reporte final en 18 meses. Haremos un episodio ya explicando las razones por las cuales llevó a ese accidente, trágico accidente de Kobe Bryant. Así que muchísimas gracias por escuchar y será hasta otro episodio de ATC View Podcast. No olviden seguirnos en las redes sociales, ATC View, en Instagram, Facebook y Twitter. También día Plain Spotters. Sí, yo estoy en Instagram, voy a darlo en alfabeto aeronáutico, en @alfa papa alfa lima eco. Ahí estoy yo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, hasta la vuelta.